Hola, anteriormente hemos presentado los conceptos de expresión regular, autómatas finitos y gramáticas para poder definir conjuntos regulares o lenguajes regulares. El concepto de gramática representa un papel capital en la lingüística computacional, así también como en el procesamiento del lenguaje natural. En virtud de ello se resalta el hecho de que existan procedimientos efectivos para poder construir un autómata finito no determinista a partir de una expresión regular. Luego, a partir de este, construir un autómata determinista, poderlo reducir mediante máquinas cocientes y a partir de ellos construir una gramática que pueda definir el lenguaje. Nuestra agenda es cómo se especifican los lenguajes regulares, construcción de un autómata no determinista a partir de una expresión regular, construcción de un autómata determinista a partir de uno no determinista y la reducción de un autómata finito mediante una máquina cociente. Una expresión regular es una regla de formación, es un patrón que define un conjunto regular, conjunto que tiene frases que se comportan bajo un patrón determinado. A esto le denominamos expresión regular. Una expresión regular puede ser simple o compuesta. Se dice simple cuando los operandos son elementos del alfabeto y se dice compuesta cuando los operandos son otras expresiones regulares que se componen de expresiones regulares simples con conectores. Ejemplo, tenemos la expresión A asterisco seguida de A o B seguida de ABB. Esta expresión regular genera frases de la forma 0 más As, luego le sigue o una A o una B, finalmente terminan con la secuencia ABB. Tenemos otros ejemplos. La expresión A asterisco genera secuencias de 0 o más As. La expresión A asterisco B, secuencia de 0 más As que terminan con una B. O también se puede decir una B precedida de 0 más As. Por último, la expresión A o B son secuencias de una A o una B. Afortunadamente hay un método para construir expresiones regulares. Este método es recursivo. Si tenemos sigma, un alfabeto, la expresión regular más simple es la expresión lambda, que genera el lenguaje unitario de la secuencia lambda. La siguiente expresión más elemental es R igual a, donde A es un elemento del alfabeto. En este caso se genera un lenguaje generado por la única tira, la letra o secuencia A. Por último, si R y S son expresiones regulares, cada uno con su lenguaje LDR y LDS respectivamente, entonces podemos afirmar que la R entre paréntesis es también una expresión regular y genera el mismo lenguaje que R. La expresión R o S es también una expresión regular y genera el lenguaje generado por R unido al lenguaje generado por S. La expresión R.S es también una expresión regular y genera el lenguaje LDR.LDS, que resulta de concatenar cada secuencia del lenguaje LR con cada secuencia del lenguaje LDS. Por último, R asterisco, llamado la cerradura de R, es también una expresión regular y genera la cerradura del lenguaje R. Veamos un ejemplo. Tenemos sigma igual A, B, dos elementos. La expresión regular lambda genera el lenguaje LDR con el único elemento lambda. La expresión R igual a genera el lenguaje con el único elemento la tira A. La expresión regular R, A entre paréntesis, genera el mismo lenguaje que LDA. Estas son las expresiones más atómicas o simples. Luego tenemos la expresión A.B, que resulta de concatenar dos expresiones regulares, A y B. Y en este caso se genera el lenguaje LDA.LDB, que contienen las secuencias que resultan de concatenar las secuencias de LDA con las secuencias de LB. Igual R de A o B contiene el lenguaje LDA unido al lenguaje LDB. Hay que recordar que el operador O es conmutativo, mientras que el operador concatenación no es conmutativo. Por último, R igual a asterisco genera las secuencias de 0 o más As. Tenemos aquí algunas propiedades de expresiones regulares. R o S es igual a S o R, propiedad conmutativa, respecto del operador O. R o S o T es igual a R o S o T, asociatividad respecto al operador O. Igual tenemos asociatividad respecto a la concatenación, distribución por la derecha,
distribución por la izquierda, el elemento idéntico de la expresión es el lambda y la idempotencia de R. Veamos ahora un teorema. Para cada expresión regular existe un autómata finito A, tal que L de R es igual a L de A. Ejemplo, si tenemos la expresión R igual a B asterisco, ese es un patrón que indica que las secuencias del lenguaje generado por R constan de una A seguida de 0 o más Bs. Tenemos allí el autómata que consta de dos estados, estado A y estado B. Del estado A se transiciona al estado B, estado final, con solamente una A y es reconocido. En este caso no ocurre ninguna B, pero podrían también ocurrir Bs después de la A. En este caso se permanece en el estado final B, por tanto también son reconocidas las frases. La expresión A asterisco B genera el lenguaje de frases de una sola B precedida de 0 más As, o al revés, 0 más As precedidas de solamente una B. Tenemos dos estados, el estado A y el estado B. Del estado A se transiciona al estado B y se llega al estado final, por tanto la B es reconocida. Pero antes de esta B podría ocurrir As, pero siempre se requiere de una B para culminar. Formalmente, un autómata finito es un modelo matemático que sirve como reconocedor de frases de un lenguaje llamado lenguaje regular. Un autómata finito se puede representar como un diagrama de transiciones, un grafo dirigido en el que todos los nodos son los estados y las aristas están etiquetadas que representan las funciones de transición de un estado hacia otro. La entrada en este caso es la expresión regular y la salida es el autómata finito representado por la máquina de estados. Definición formal. La máquina se define como una quintupla de elementos E, conjunto finito de estados, sigma, conjunto finito de símbolos del lenguaje llamado alfabeto, la función de transición, delta, el estado inicial que pertenece al conjunto E, y el conjunto finito de estados. La función de transición se define de un dominio del producto cartesiano E por sigma hacia el rango E. Es decir, estando en un estado y ocurre un elemento en entrada, vamos a transicionar a un estado siguiente. El conjunto F contiene todos los estados que resultan de aplicar la función delta a algún estado. Es decir, F consta de los estados E sub J, donde existe un E sub I, tal que el delta de E sub I, A es igual a E sub J para algún A en el alfabeto. Cuando la máquina se encuentra en algún estado de F, decimos que la frase es aceptada. En otro caso decimos que la frase no es aceptada. Tenemos ahí la función de transición que va de E por sigma hacia E. Decimos que del estado E sub I pasamos al estado E sub J cuando ocurre una A y denotamos delta de E sub I, A igual a E sub J. Igualmente decimos que de E sub I se pasa a E sub K con el elemento B. En este caso decimos que delta de EI, B es igual a E sub K. Veamos un ejemplo. Tenemos una expresión regular A o B asterisco seguida de AB. Construimos el autómata para esa expresión regular. En este caso tenemos tres estados. Estado E sub 0, estado E sub 1, estado E sub 2, este último el final. Como vemos, de E sub 0 se pasa a E sub 2 con la frase AB, que es la expresión más trivial. Pero antes de ello podría ocurrir o una A o una B. Tenemos ahí la definición formal, los 5 elementos de la máquina, E, sigma, delta, E sub 0, F. La función de transición, que en este caso se representa como una matriz, también llamada matriz de transición. E consta de 3 estados, sigma de los elementos A y B, y el estado final es el estado E sub 2. Ejemplo 7. Tenemos otro autómata para la misma expresión regular, A o B asterisco, seguida de AB. Tenemos en este caso 3 estados, E sub 0, E sub 1, E sub 2. Estando en E sub 0, con el elemento B sigue en el estado E sub 0, pero con una A pasamos al estado A. Estando en E sub 1, con la A seguimos en el estado de 1 y con B se pasa al estado de 2. Estando en E2, con una A se vuelve al estado de 1 y con B se regresa al estado de 0. Se puede notar que siempre se requiere terminar con la secuencia AB para llegar al estado final E2. He ahí dos ejemplos de autómatas finitos.
Otro ejemplo para la expresión 0 asterisco, 1 0 asterisco, 1 0 asterisco, asterisco. Consideremos el ejemplo de una máquina que entrega un caramelo después de recibir un total de 30 céntimos en monedas de 10, 20 o 30. Tenemos 4 estados, estado 0, 10, 20 y 30. Estamos en el estado 0 cuando aún no se ha insertado ninguna moneda. Estamos en el estado 10 cuando se insertó una moneda de 10. Estamos en el estado 20 cuando se insertaron 2 monedas de 10 o una de 20. Y estamos en el estado 30 cuando se insertaron 3 monedas de 10 o 2 de 10 más una de 10, 20 o 30 céntimos. Un estado de la máquina representa la cantidad de monedas distintas recibidas hasta el momento en que se entregó el último caramelo. El estado inicial de la máquina indica no haber recibido ninguna moneda. El estado final indica haber recibido por lo menos 30 céntimos. Suponemos que la máquina no entrega vuelto, con lo que se te hará cualquier sobrepago. Afortunadamente tenemos un método efectivo para construir un autómata no determinista a partir de una expresión regular. Cuando la expresión regular no es muy compleja, es fácil construirla en forma intuitiva, como se mostró en los ejemplos anteriores. Sin embargo, cuando la expresión es compleja, se requiere de un método sistemático y modular para construir el autómata. Tenemos un teorema 2. Para cada expresión regular R, es posible construir un autómata finito no determinista de tal forma que el lenguaje generado por R es el mismo lenguaje generado por N. La entrada del procedimiento es R, expresión regular, y la salida es N, autómata no determinista. Se requiere como precondición que R esté bien formada, es decir, contenga los operadores permitidos, y también el alfabeto. El método para construir consta de los siguientes pasos. Analizamos R. Si R es la expresión más trivial lambda, se construye un autómata finito que consta de dos estados, E sub I y E sub J. De E sub I se pasa a E sub J solamente con la transición lambda. La siguiente máquina se construye cuando R es igual a A. La máquina es similar, pero desde E sub I se transiciona a E sub J solamente con la entrada A, donde A es un elemento del alfabeto. Estas dos son las máquinas más triviales para expresiones regulares atómicas. A partir de ahora vamos a construirlos recursivamente. Consideremos R y S expresiones regulares, cada uno con sus máquinas respectivas. Podemos construir ahora las expresiones compuestas. Podemos obtener la máquina para R o S. Tenemos la máquina M de R y M de S para la expresión R y S respectivamente, y la nueva máquina se construirá añadiendo un nuevo estado inicial y un nuevo estado final. Del nuevo estado inicial E sub I se va a transicionar con lambda a los estados iniciales de las máquinas MR y MDS, y de los estados finales de estas máquinas se va a transicionar al nuevo estado final solamente con la entrada lambda. Tenemos la expresión R.S que genera la máquina M de R.S. En este caso, la máquina M de R con la máquina de MS se van a funcionar. ¿Cómo? Juntando el estado final de la primera máquina con el estado inicial de la segunda máquina. A esto le vamos a añadir un nuevo estado inicial y un nuevo estado final. El nuevo estado inicial, E sub I, va a transicionar al estado inicial de la primera máquina con el movimiento lambda, y del estado final de la segunda máquina se va a transicionar al nuevo estado final solamente con la entrada lambda. Para construir el autómata para R asterisco, partimos del autómata inicial, que está en color verde. Añadimos un nuevo movimiento lambda desde E sub J a E sub I, de tal forma que se va a repetir muchas veces lambda. Añadimos un nuevo estado inicial, E sub I, y un nuevo estado final, E sub F. A partir de este nuevo estado inicial, vamos a hacer transicionar solamente con lambda hacia dos posibilidades, hacia el estado inicial de la máquina inicial o hacia el nuevo estado final. Asimismo, desde el estado final de la máquina inicial, vamos a transicionar al estado nuevo final. Se puede notar en un autómata no determinista que desde un estado con una misma entrada se puede pasar a más de un estado. En este caso, desde el estado inicial de la máquina nueva, se puede transicionar a dos estados con lambda,
al estado inicial de la máquina anterior o al nuevo estado final. Veamos un ejemplo. Tenemos la expresión AB seguida de A o B asterisco. Como vimos anteriormente, vamos a construir el autómata por componentes. Vamos a desmembrar la expresión regular AB seguida de A o B asterisco. Construimos la máquina para la expresión A. Hacemos una máquina con dos estados E sub I, E sub J y se transiciona entre ellos con el elemento A. Igual para el elemento B. Estas dos son las máquinas atómicas. A partir de la máquina M de A y M de B construimos las máquinas para A o B. Hacemos corresponder de un nuevo estado inicial una transición solamente con lambda a los estados iniciales de las máquinas M de A y M de B. Y de los estados finales de M de A y M de B transicionamos al nuevo estado final solamente con lambda. Tenemos luego la máquina para la cerradura de A o B, construida con el teorema anterior. Podemos encontrar más ejemplos en el texto Lenguajes y Traductores. Finalmente, uniendo los autómatas construidos previamente, tenemos la máquina final. Cuando ya hemos logrado construir la máquina final, vamos a enumerar los estados E sub 0, E sub 1 hasta E sub 9, teniendo 10 estados. La máquina final se define como M con un conjunto de estados, un alfabeto, una función de transición, estado inicial, estado final, 10 estados, el alfabeto A, B y el conjunto de estados finales, un conjunto unitario, el estado 9. Bien, hemos visto cómo se construye un autómata no determinista. Veamos ahora un teorema 3 para construir un autómata determinista a partir de un autómata no determinista. En este caso, la entrada es el autómata no determinista N y la salida es el autómata determinista D. El método consiste función mueve A, A. Se define como el conjunto de estados alcanzables desde algún estado del conjunto A solamente con el símbolo A. La función cerradura lambda del conjunto A. Conjunto de estados alcanzables desde algún estado del conjunto A solamente con transiciones lambda. Veamos un ejemplo. Tenemos la expresión regular A o B asterisco seguida de AB. Como podemos ver, esta expresión regular genera un lenguaje de secuencias de 0 más A o B que terminan con AB. Tenemos la máquina construida por componentes. Tenemos 10 estados, alfabeto A y B. Construiremos el autómata determinista equivalente aplicando el método descrito anteriormente. En el diagrama podemos ver los estados. Aplicamos cerradura lambda de 0, que consiste de los estados alcanzables desde el estado 0 solamente con movimientos lambda. Podemos ver en el diagrama que desde 0 se puede transicionar al mismo 0, al estado 1, al estado 2, al estado 4 y al estado 7. A este conjunto cerradura lambda de 0 le vamos a denominar la letra mayúscula A y será el estado inicial de la máquina determinista. Ahora apliquemos la función mueve A, que consiste de los estados alcanzables desde algún estado de A solamente con el elemento A. Vemos allí que desde el estado 2 pasamos al estado 3 con la A. Asimismo, desde el estado 7 pasamos al estado 8 con la A. Por tanto, mueve de A, A solamente contiene a los elementos 3, 8. A este nuevo conjunto 3, 8 le vamos a aplicar la cerradura lambda de mueve de A, A. Y vemos que desde el estado 3 y el estado 8 se puede alcanzar a los estados 1, 6, 3, 2, 7, 8 y 4. A este nuevo conjunto le vamos a denominar B. Igualmente aplicamos mueve A, B, conjunto de estados alcanzables desde algún estado del conjunto A solamente con movimientos B. Podemos ver allí que desde el estado 4 con la B pasamos al estado 5. En los demás casos no hay movimiento. A este nuevo conjunto cerradura lambda de mueve de A, B
contendrá los elementos 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Es necesario revisar que este nuevo conjunto no sea igual a los anteriores. Si es igual a los anteriores, se le asignará el mismo nombre. Si es diferente, se le asignará un nuevo nombre, en este caso C. De la misma forma, analizamos mueve de B, A y luego mueve de B, B. Y tenemos los estados B y D. Mueve de C, A es igual al conjunto 3,8. Aplicando la cerradura, vemos que esto ya había sido obtenido anteriormente y nos dio el estado B. Mueve de C, B nos da el conjunto 5 y aplicando la cerradura nos da el mismo conjunto C. Mueve de D, A 3,8 el mismo conjunto B y mueve D, B igual a 5 el mismo conjunto D. Mientras aparezcan más estados diferentes se continuará. ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando ya no aparecen más estados nuevos diferentes. Finalmente tenemos la máquina determinista con 4 estados A, B, C, D. Vemos allí que desde el estado inicial A, con la A pasamos al estado B y con la B pasamos al estado C. Desde B con la A permanecemos en el mismo estado y con la B pasamos al estado D. Desde D pasamos con A hacia B y con B hacia C. Finalmente desde C pasamos al estado B con A y con la B permanecemos en el mismo estado. ¿Cuál es el estado final de esta nueva máquina? El estado final será aquel estado que contiene los estados finales de la máquina anterior. En este caso, el estado final es el estado D. Bien, hemos construido un autómata no determinista a partir de una expresión regular. Luego convertimos este autómata no determinista a uno determinista. A partir de este autómata determinista que tiene el menor número de estados, vamos a construir la gramática. En este caso la entrada es el autómata finito y la salida será la gramática. Tenemos dos métodos para construir una gramática a partir de un autómata finito. El método 1 consiste de los siguientes pasos. Paso 1. El B sub t de la gramática se obtendrá a partir del sigma del autómata. El B sub n de la gramática será el conjunto de estados del autómata. El símbolo inicial de la gramática será el estado inicial del autómata. Tenemos ya los tres elementos, nos faltan las producciones de la gramática. El paso 2 nos dice lo siguiente. Si en la máquina o el autómata tenemos que delta de E sub i, A es igual a E sub j, es decir, que desde E sub i con una A pasamos a estado E sub j, entonces aumentaremos la regla de producción E sub i deriva en A E sub j. Si además de ello se cumple que E sub i pertenece a F, es decir, E sub i es un estado final, entonces añadiremos la regla de producción E sub i deriva en lambda. El método 2 es similar al anterior. El paso 1 y paso 2 son iguales, va a cambiar el paso 3. Si se cumple en la matriz de transición que delta de E sub i, A pertenece a F para algún A en el alfabeto, es decir, desde E sub i con el elemento A pasamos a E sub F, ojo, no estamos diciendo que E sub i sea estado final, sino que desde E sub i con A pasamos a un estado final. En ese caso, añadimos la regla de producción SI deriva en A. Veamos un ejemplo. Tenemos la expresión regular A asterisco B. Podemos construir en forma intuitiva el autómata M. Y construimos la gramática por el método 1. Igualmente por el método 2. El autómata cociente nos permite reducir el número de estados del autómata. Esto se consigue estableciendo una relación R sobre el conjunto de estados del autómata inicial. ¿Cómo se define esta relación? Para todo P, Q, estado de la máquina inicial, establecemos la relación y decimos que P se relaciona con Q si solo si delta de P, X se relaciona con delta de Q, X para todo X en sigma. Si esta relación se cumple, entonces decimos que R determina una relación de congruencia y a su vez genera un autómata cociente. Es decir, para un par de estados equivalentes en R, se produce siempre pares equivalentes de estados bajo cualquier elemento de S. Esta relación R sobre E determina el conjunto llamado autómata cociente y lo vamos a denotar M sobre R.
El conjunto de estados de esta nueva máquina se define como el conjunto de clases de equivalencia, E entre corchetes, donde E pertenece al conjunto E. El autómata nuevo o autómata cociente se define de la siguiente forma, ¿no? El conjunto de estados será el conjunto E sobre R, es decir, E condicionado a la relación. Sigma permanece igual, delta va a variar, el estado inicial será la clase 0 inicial y el conjunto de estados finales también estará condicionado a R. Tenemos una máquina inicial, en este ejemplo, definido por 6 estados de 0 al 5 y el alfabeto A, B. Tenemos la función de transición delta, nos dice por ejemplo que desde el estado 0 con la A seguimos en estado 0 y con la B pasamos al estado 4. Desde el estado 1 con la A pasamos al estado 1, seguimos en estado 1 y con la B pasamos al estado 0 y así sucesivamente hasta llegar al estado 5, con A pasamos a 3 y con B a 2. R es la relación entre los estados y lo vamos a mostrar a través de una matriz de relación. Podemos verificar que R es de equivalencia por ser reflexiva, simétrica y transitiva. Además se obtiene la partición E, determinado por R, compuesta por las clases de equivalencia, la clase 0, la clase 1 y la clase 4. En la clase 0 están los estados 0 y 2, en la clase 1 los estados 1, 3 y 5, y la clase 4 tiene el estado 4. Construimos entonces el nuevo conjunto de estados determinado por las tres clases 0, 1 y 4. El alfabeto es el mismo, no va a variar. Para todo P, Q en la clase 0 se dice que delta de P, A se relaciona con delta de Q, A. Es decir que partiendo de algún estado de 0 y ocurre una A, en entrada se llega a algún elemento de la misma clase 0. Lo mismo ocurre para las demás clases. Tenemos finalmente la nueva máquina con las tres clases, la clase 0, la clase 1 y la clase 4. Tenemos aquí el autómata determinista obtenido con el teorema anterior y su matriz de transición. Podemos ver que el conjunto E se puede partir en dos subconjuntos. El conjunto D, que es precisamente el estado final, y los otros tres estados se agrupan en un nuevo conjunto. Entonces tenemos dos conjuntos, conjunto D y conjunto A, B y C. Hallamos una partición del conjunto A, B y C y tenemos que se va a partir en dos conjuntos a su vez, el conjunto AC y el conjunto B, para tener finalmente tres conjuntos, el conjunto D, el conjunto AC y el conjunto B. Estos tres conjuntos van a definir tres clases de equivalencia. Nótese que estando en el estado D, con una A se pasa al estado B y con una B se pasa al estado C. Estando en el estado B, con una A se queda en el estado B y con una B se pasa al estado D. Estando en el estado A o C, con una A se pasa al estado B y con una B se queda en el estado A o C. Luego la máquina simplificada tiene como estados a las clases E, tres clases de equivalencia, la clase A, la clase B y la clase D, donde A o clase A contiene los dos estados iniciales AC, la clase B al único estado B y la clase D al único estado D. Tenemos finalmente la máquina simplificada ahora con tres estados, clase A, clase B y clase D. Desapareció la clase C. Tenemos la nueva matriz de transición. Consideremos el lenguaje que contiene secuencias que son números enteros en binario múltiplo de 3. Por ejemplo, 3 en binario 1, 1 se reconoce. 6 en binario 1, 1, 0 se reconoce. 13, 1, 1, 0, 1 no se reconoce. Consideremos el conjunto Z de los enteros y definamos la relación R módulo 3. R contiene a los pares X, Y enteros tal que X es igual a Y módulo 3. Es decir, X y Y tienen el mismo resto al dividir entre 3. Esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. ¿Por qué es reflexiva? Porque todo número tiene el mismo resto que sí mismo al dividir entre 3. ¿Por qué es simétrica? Porque si X tiene el mismo resto que Y, Y tiene el mismo resto que X al dividir entre 3.
porque es transitiva. Si x tiene el mismo resto que y tiene el mismo resto que z, entonces x tiene el mismo resto que z al dividir entre 3. Al hacer R de equivalencia, R va a partir a z en 3 clases de equivalencia: clase 0, clase 1 y clase 2. La clase 0 tiene a los números múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9. La clase 1, 1, 4, 7, 10. La clase 2, 2, 5, 8, 11. Y también los negativos. Podemos ver que, por definición, estas clases son excluyentes. Además, la unión de estas 3 clases nos da todo el conjunto Z. Como tenemos 3 clases, vamos a tener 3 estados. El estado es 0 para la clase 0, el estado es 1 para la clase 1 y la clase 2 tiene el estado ESU2. Vemos que desde el estado ESU0, con el símbolo 1 pasamos al estado 1, y 1 no es múltiplo de 3, por tanto no se reconoce. Pero si viene otro 1, tendríamos 1, 1 y vuelve a la clase 0, y sí se reconoce porque es el número 3. Igualmente, si tenemos el número 1, luego otro 1 y otro 0, tendríamos el número 6 en binario y sí se reconoce. Veamos un nuevo ejemplo. Consideremos el autómata descrito con 6 estados. Estado 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que desde el estado 0 con 1 se pasa al estado 1 y con 0 se pasa al estado 5. Del estado 1 con 1 se vuelve a 0 y con 0 se pasa al estado 2. Desde 2 con 1 se pasa al estado 3 y con 0 se vuelve al estado 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la secuencia 1, 1, que equivale al 3 en decimal, se obtiene partiendo del estado 0, pasando al estado 1 y volviendo al estado 0, que es estado final, por tanto se acepta. La secuencia 1, 0, 0, 1 se obtiene partiendo del estado 0, se transiciona al estado 1 con 1, luego se pasa al estado 2 con 0, luego se vuelve al estado 1 con 0 y luego se regresa al estado 0 con 1, estado final, por tanto se reconoce. Vemos que corresponde al número 9 en binario. Y así tenemos también para el número 12 en binario. Esta máquina reconoce secuencias que corresponden a un número decimal en binario múltiplo de 3. Podemos apreciar que estando en el estado 0 y el estado 5 transicionan a la clase 1 con la entrada 1 y permanecen en la clase 0 con la entrada 0. Estando en el estado 1 y el estado 4, transicionan a la clase 0 con la entrada 1 y pasan a la clase 2 con la entrada 0. De allí podemos deducir que la clase 0 y la clase 5 se relacionan. La clase 1 con la clase 4 se relacionan. Y la clase 2 con la clase 3 se relacionan. Por tanto, tenemos 3 clases de equivalencia: la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Tenemos finalmente que estas 3 clases van a determinar una nueva máquina donde habrán 3 estados: la clase con etiqueta clase 0, el estado con etiqueta clase 1 y el estado con etiqueta clase 2. Se han reducido de 6 estados a 3 estados. El estado inicial, clase 0, es el mismo estado final. Finalmente presentamos un autómata que reconoce secuencias de ceros y unos en donde el número de unos es múltiplo de 3. El número de ceros no es relevante. Por ejemplo, se reconoce la secuencia 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En los 3 casos, el número de unos es múltiplo de 3. Pueden ser 6, 9, 12 unos. El conjunto de estados es E0, E1, E2. El conjunto de estados final es el E0, que a la vez es estado inicial también. Si tienen interés en gramáticas probabilísticas de hipertexto, pueden suscribirse al canal para enviarles mayor información o revisar la siguiente dirección. Presentamos algunas referencias bibliográficas para complementar lo que se ha presentado en referencia a autómatas y gramáticas. Los invito a suscribirse al canal para enviarles mayor información.